El objetivo de hoy día, buenos días, el objetivo de hoy es ir revisando la guía que trabajaron esta semana. ¿Por qué hoy día? Bueno, porque la próxima semana, a partir el día jueves, corresponde a la evaluación de historia. Por lo tanto, el próximo viernes ustedes van a estar con otras evaluaciones y no nos vamos a poder ver ese día. Pero sí el día martes, donde vamos a hacer una síntesis de toda la materia que va a entrar en esta evaluación. De ellos les voy a dar algunos lineamientos para que puedan reforzar su estudio para la evaluación del día jueves 6, no, jueves 9, perdón, de julio. ¿Ya? Así que vamos a comenzar revisando la guía. La idea es que ustedes tengan su guía a mano para que vayan viendo los errores que cometieron y puedan ir haciendo las correcciones. ¿Ya? Por lo tanto, comenzamos. En la primera pregunta se hablaba que para consolidar la soberanía era necesario tener una delimitación precisa de las fronteras debido a algunas problemáticas como zonas muy ocupadas efectivamente. Esto era falso, ¿cierto? Porque todavía no se ocupaba todo el territorio nacional. La Disculpe alternativa la B, demora. Tengo sí, PC de gobierno. no, no se preocupe. La segunda alternativa hablaba de una potente organización administrativa, lo cual es totalmente falso. Recién se estaba empezando a armar la estructura del gobierno, por lo tanto era imposible de que se tuviese una estructura ya funcionando y que fuese efectiva. Y la alternativa C, que es la correcta, nos habla de que las fronteras a comienzos del siglo XIX eran imprecisas y se basaban en límites naturales. Esto es lo mismo que está en su guía. Ya, en esta alternativa se nos plantea que en realidad las fronteras del país no estaban bien definidas porque se basaba, como ahí lo dice, en límites naturales, como por ejemplo una montaña, un río, podría haber sido un lago o algún otro punto de referencia geográfico. Y con la tecnología de la época esto no era tan exacto como es el día de hoy, por ejemplo, a través del posicionamiento satelital. Pasamos a la pregunta número 2. Cuando hablamos del Iuti Posidetis, esto establecía que se conservaban los territorios y las fronteras que los países tenían durante la época colonial. ¿Ya? A eso se habla este principio jurídico. El iuti possidetis lo que dice en el fondo es que aquella que tú ya poseías como país es lo que vas a mantener más adelante cuando seas una república independiente. ¿Por qué no es la alternativa A? Porque no tiene nada que ver con el tema de ciudadanía o nacionalidad, solamente tiene que ver con definiciones de territorio de los países. El, la B tampoco, no tiene nada que ver, como les decía antes, con el tema de nacionalidad y no tiene que ver con el proceso de nacionalización. Pregunta número 3. A comienzos del siglo XIX, Chile solo controlaba efectivamente los territorios comprendidos entre, como les había dicho en la clase del día martes, entre Copiapó y Concepción había una presencia efectiva del Estado chileno, y del sur del río Biobío hasta Valdivia era una zona que estaba dominada por, por el pueblo mapuche. Y Valdivia, ya cruzando todo este territorio in, indómito, Valdivia era el siguiente punto de presencia del Estado. Estamos hablando de la ciudad y sus alrededores. Por lo tanto, el territorio chileno no estaba consolidado entre Concepción y Valdivia. Era una zona en la cual no había presencia del Estado en esta época. Tacna ya recién se va a incorporar a finales del siglo XIX y durante solamente un periodo de 10 años, después se va a devolver a Perú. Chiloé, cierto, se incorpora en 1826. Antofagasta también se incorpora después de la Guerra del Pacífico. Y Punta Arenas ya casi a mitad del siglo XIX. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, ¿cierto? El terreno estaba entre, porque aquí nos está hablando a comienzos del siglo XIX, por lo tanto tenemos que pensar que son los primeros 20 años. Y esto corresponde a entre Concepción y Copiapó, y además Valdivia. En la pregunta número 4 faltó una última alternativa que dijera todas las anteriores. Ahí es donde pueden haber tenido problemas, y no me acuerdo el nombre de la persona que me preguntó si es que faltaba acá una alternativa, y efectivamente falta la alternativa de todas las anteriores. Los principales obstáculos de la organización administrativa del territorio por parte del Estado fueron, ¿cierto?, las características complejas de la geografía del país, que hasta el día de hoy hacen que sea muy difícil desplazarse dentro del territorio. Pese a que tenemos autopistas, ¿cierto?, que van de norte a sur, carretera en muy buen estado, todavía existen zonas a las cuales es muy difícil acceder. Si ustedes han visto alguna vez
programas donde sale el Pancho Saavedra, lugares que hablan, hay ciertas zonas del Sí, que para llegar, por ejemplo, tienen que ir en auto, después tienen que dejar el auto, subirse a un caballo, después cruzar en una especie de carrito, unos ríos, y eso que estamos en el año 2020. Imagínense cómo era llegar a esos lugares en el año 1850. Tiene que haber sido muy complejo y difícil poder desplazarse a la zona cordillerana, por ejemplo. ¿Ya? Así que aquí corresponderían todas las alternativas, ¿cierto? Características complejas, no habían personas suficientes, faltaba gente que tuviese la formación necesaria. Por ejemplo, el día de hoy existe una carrera que se llama administrador público, que son personas que estudian para trabajar en las distintas instituciones del Estado. Los recursos económicos tampoco eran suficientes, el país recién estaba comenzando, estaba endeudado, no tenía una gran fuente de ingresos. Hola Benjamín, y existían muchos problemas para comunicarse. ¿Ya? En el año 1800 no existían los medios de comunicación que nosotros tenemos actualmente. De hecho, hace 20 años atrás no existían los medios actuales. Sí, no se preocupen por el tema de la hora. Todo esto está quedando grabado, así que si llegaron más tarde lo pueden revisar después con más calma. Por ejemplo, en los años 90, se me va a caer el carnet al piso, pero en los años 90, yo tenía como 7 años, y uno salía de la casa, salía sin, no habían celulares, ¿ya? Muy poca gente tenía, eran muy caros, y eran como los que, si alguna vez han visto el patrón del mal, eran como los celulares que muestran que usaba Pablo Escobar, cuestiones gigantes, y algunos incluso tenías que andarlos trayendo con maletín. Entonces eran teléfonos que usaba la gente que se dedicaba al tema de los negocios. Y uno solamente decía en la casa, voy a salir a jugar y vuelvo a las 7, por ejemplo. Y no había forma de comunicarse con uno. Por eso muchas veces cuando llamaban a la casa, que solamente habían teléfonos fijos en la casa, y no había alguien que estuviese, por ejemplo, si su hermano o su mamá había ido a comprar, uno solamente decía, no, salió a comprar y vuelve en una hora, por ejemplo. No existía la comunicación tan expedita como el día de hoy. Y ahí nosotros podemos discutir si es bueno o no que estemos siempre conectados. Quizá era mejor esa época en la cual uno podía salir de su casa y no tenía que estar pendiente del teléfono. El día de hoy, si uno va a comprar a la esquina y se le queda el celular, probablemente vuelva a buscarlo. Así que piensen cómo era la comunicación hace casi 200 años atrás, cuando no existía ningún medio de comunicación de forma inmediata como el día de hoy. Pregunta número 5. Los censos son importantes porque, ¿cierto? Si te acuerdan lo que vimos el día martes, nos permiten saber cuánta gente vive en el país, y también los censos se aplican en casi todos los países del mundo. Por lo tanto, nos permite conocer que el día de hoy somos aproximadamente 7.000 millones de personas en el planeta. Ya, y eso es gracias a la información que cada país va recopilando. Nos entrega información para que el Estado pueda implementar políticas públicas, que es el tema que yo les comentaba de que le permite saber al Estado si es que tiene que invertir, por ejemplo, en vivienda en Laja o en construir un hospital en alguna ciudad. Eso es lo que lleva a que el Estado tome decisiones. Y estas decisiones tienen que ser fundamentadas en base a los datos disponibles. Que es lo mismo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Salud el día de hoy. Cuando se trasladan pacientes desde Santiago a Concepción, o ahora que se están trasladando de vuelta hacia Santiago, porque se han desocupado de las camas críticas, toda esa información nos permite ir tomando decisiones de forma efectiva. Cuando estábamos en el peor punto de la pandemia, me acuerdo que yo veía pasar aviones de militares trayendo pacientes todos los días, pero ya ahora que se ha ido relajando un poco, bajando un poco la cantidad de contagios, ya no es necesario que trasladen hacia Concepción a muchos de estos pacientes. Así que ese conocimiento de la población nos permite ir tomando decisiones, y en el ámbito de la salud, el día actual también nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cómo sabe el gobierno qué comuna o no necesita cuarentena? Depende de la cantidad de contagios, la trazabilidad de ello. Si existe una alta trazabilidad, puede que no sea necesario decretar cuarentena en una comuna, pese a que tenga hartos casos. Acuérdense que cuando se habla de trazabilidad, quiere decir que se sabe quién contagió a esa persona y quiénes más se contagiaron en base a esa persona. Pero cuando se pierde esa información, ahí es cuando ya se toma la decisión de decretar
zonas de cuarentena u otro tipo de restricciones, como son los cordones sanitarios, por ejemplo, que significa que ustedes no pueden salir ni entrar de una zona determinada. Así que para eso es importante la información, para ir tomando decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Alternativa C, en casos como el que está viviendo actualmente en nuestro país, ¿cierto? Que es lo que les estaba comentando recientemente. Pregunta número 6. La Universidad de Chile fue muy importante para la consolidación de nuestro Estado-nación porque permitía al país incorporarse al mundo moderno. ¿Sí? Esto tiene que ver con el desarrollo científico y con las investigaciones que se están llevando a cabo, que un país para ser considerado parte de esta estructura mundial de generación de conocimiento tenía que tener una universidad. Alternativa B, promueve la investigación del panorama natural y cultural del territorio. ¿Ustedes se acuerdan? Los distintos investigadores que venían a nuestro país se encargaban de ir identificando la flora y la fauna, también reconocer los tipos de minerales, el tipo de suelo que existía y que existe hasta el día de hoy en nuestro territorio. Alternativa C, contribuye a la formación de una identidad nacional común. Acá tiene que ver el aspecto cultural, ¿cierto? Nuestra identidad como chilenos, qué nos diferencia de los otros países, qué está pasando el día de hoy con este sincretismo, es decir, con esta mezcla cultural entre las personas que vienen de otros países hacia Chile. Siempre se ha comentado que las personas que son, por ejemplo, de Venezuela o Colombia, por su propia cultura, por el clima también, son personas que tienden a ser más alegres que los chilenos, que nosotros estamos acostumbrados a vivir en un clima más frío, ¿cierto? Con menos presencia del sol, donde está casi siempre nublado. Por ejemplo, este año ya se está recuperando un poco el clima como era antes. Antes era normal, estoy hablando de cuando yo tenía la edad de usted, era normal que estuviese prácticamente desde abril hasta agosto nublado y con lluvia. De hecho, el recuerdo que yo tengo, que yo igual crecí en Laja, cuando era chico y venía a Conce, para mí Conce era una ciudad que siempre estaba nublada o que siempre estaba lloviendo, como es Valdivia el día de hoy, por ejemplo. Ustedes van a Valdivia, puede estar despejado en la mañana, de repente van a tomar desayuno, después miran por la ventana, está lloviendo. Y eso es por el clima que tiene esta ciudad. Y un clima que es más húmedo, con más lluvia, con menos presencia del sol, es un clima que tiende a generar que las personas tengan una personalidad un poco más introvertida y también puede influir en casos de depresión endógena, por ejemplo. Así que ahí tenemos que ir identificando nuestra identidad cultural, por la herencia de los pueblos indígenas, con la mezcla de los pueblos europeos que llegaron a nuestro territorio, y esto sumado también a las condiciones climáticas que también influyen en la forma en que nos comunicamos entre nosotros. Por ejemplo, algo que era tan normal hasta hace unos meses atrás, que era el tema de saludarse de beso en la mejilla, por ejemplo. Ya hoy día es algo que está totalmente eliminado, también el tema de saludarse de la mano, por ejemplo. Pero a nivel internacional, uno normalmente se saluda de la mano con las otras personas, independiente si es hombre o mujer. Por eso es que muchas veces cuando llegan extranjeros a nuestro país, sobre todo de Europa, les choca un poco el tema de tener que saludar de esa forma. Porque para ellos eso es como ya una relación más íntima, quizás con un amigo o un familiar. En el ítem número 2 de la guía, que correspondía a esta semana de trabajo, se nos pide, en primer lugar, ubicar las regiones de Chile que se controlaban en el año 19, ¿ya? Achurando la región en el mapa, en un mapa de Chile, y seleccionar un personaje del anexo 2. ¿Ya? ¿Dónde está el anexo 2? Estos están acá. Ya, en el caso de la zona que tienen que achurar, tienen que considerar el mapa que está aquí, que habla de Chile actualizado, y ahí tienen que identificar la zona que correspondía entre Concepción y Copiapó, y también resaltar la zona de Valdivia. ¿Ya? Y cuando habla del otro anexo de los personajes, se refiere a los que están acá, de estos 5. Ahora volviendo acá. Explica el principio de Iuti Possidetis. ¿Ya? Esto, la respuesta que está acá, cuando ustedes leen una pauta, consideren que es como la respuesta
modelo. No necesariamente la respuesta que ustedes tengan en la guía tiene que ser 100% igual a la que está en la pauta, ¿ya? Es como una especie de punto de referencia para la respuesta a usted. Mientras estén los elementos principales, significa que su respuesta va a estar bien. Por ejemplo, acá podemos ver como respuesta correcta que al conseguir la independencia, la mayor parte de los países americanos asumieron la aplicación del principio de iuti possidetis, es decir, cada uno conservaría el territorio y los límites que había tenido durante la época colonial, hasta que se realizaran tratados formales entre las partes. Acuérdense que las fronteras se fijan por acuerdo de los países. Por ejemplo, la frontera entre Chile y Argentina se fija de acuerdo a una negociación que nuestro país hace con Argentina, así con Bolivia y así con Perú. Y así se van fijando las fronteras entre los distintos países. ¿Ya? Imagínense lo complejo que puede ser para Brasil fijar su frontera, siendo que la comparte con más de 10 países. En el caso de nosotros lo compartimos con 3 y cada frontera que se fija, la frontera con Perú, se tiene que negociar con Perú, con Bolivia y así respectivamente. Elabora una hipótesis supuesta explicando por qué las zonas de los lagos, la Patagonia y la Araucanía eran los territorios menos poblados, ¿ya? O sea, aquí ustedes tienen que generar una hipótesis, que es una posible solución o una posible explicación a este fenómeno. Por las características geográficas y climáticas de la Patagonia, por ejemplo, podría haber sido que llevase a que vivían muy pocas personas ahí, también por la distancia. Estamos hablando de que en esa época en barcos se podían demorar días en llegar acá. También por las temperaturas, si eran tan bajas y con la tecnología de la época, era muy difícil sobrevivir en estos climas tan adversos. En cambio, el día de hoy en Punta Arenas, la mayoría de las casas tienen calefacción central o calefacción por gas, lo que hace que sean más habitables en los meses de invierno. Por ejemplo, durante esta semana, en Puerto Natales, han llegado a temperaturas de menos 11 grados. ¿Ya? Imagínense, eso significa que se congela hasta el agua de los lagos. De hecho, hoy día en la mañana estaba mostrando imágenes en un canal de noticias de una laguna que se había congelado cerca de Puerto Natales. Igual que en las películas cuando ustedes ven que están en invierno en Estados Unidos y que la gente puede ir a esquiar, andaban personas caminando encima de la laguna que estaba congelada. Así que eso es muy complejo para haberse instalado a vivir en el siglo XIX. En la Araucanía, ¿cierto? Principalmente por el conflicto mapuche, por la presencia de este pueblo indígena que no veía de buena forma la llegada de colonos nacionales o extranjeros. Por eso es que esta zona estuvo despoblada por tanto tiempo, o sea, despoblada entre comillas. Ahí vivían personas, de hecho los mapuches han vivido ahí por miles de años. Pero los españoles, cuando llegan, es una zona que no logran controlar ni dominar de forma efectiva. Hasta el día de hoy, el Estado no logra tener un control total y absoluto de este territorio. Es muy normal escuchar todas las semanas que se buscan atentados u otro tipo de delitos y que finalmente quedan sin ninguna sanción, pese a la presencia del Estado. Al día de hoy incluso hay tropas militares patrullando esta zona y siguen ocurriendo atentados. Por lo tanto, es una zona que no logra tener dominio absoluto del Estado de Chile, y estos atentados se producen por algunos grupos más radicales que están exigiendo que se les devuelvan esas tierras que perdieron desde, desde esta época, desde el siglo XIX en adelante. Explica con tus propias palabras el concepto de organización administrativa del Estado, qué era, para qué servía y cuál es su finalidad o para qué sirve. Es la forma, ¿cierto?, en la que el gobierno se coordina para generar políticas públicas con el objetivo de progresar y avanzar según los diversos contextos. En aquel periodo del siglo XIX fue un proceso lento y complejo debido a la carencia en recursos económicos y humanos que pudiesen lograr los objetivos planteados. Sin embargo, fue el elemento fundamental para consolidar a nuestra nación soberana. Actualmente la organización administrativa del Estado es similar, en donde destacamos un Estado funcional encargado de lograr propiciar el bien común en la ciudadanía. Es decir, aquí la respuesta en lo que debe centrarse es en el tema de que en esta época, en el siglo XIX, nuestro país no tenía los recursos económicos que tiene el día de hoy, ni la capacidad de endeudamiento, como para lograr llevar una política efectiva a lo largo y ancho del territorio.
¿ya? Si no se tienen los recursos, es muy difícil que yo pueda financiar la instalación de una oficina del Estado, por ejemplo, en la zona de la Araucanía, o poder contratar a soldados o personas que tengan los conocimientos técnicos, por ejemplo, para construir una ciudad. Por eso era muy difícil que se fuese consolidando el Estado en esta época. ¿Cuál fue el aporte de la ciencia para la consolidación de nuestro Estado-nación? Impregnado, ¿cierto?, del espíritu científico del siglo XIX, estamos hablando de una época que está caracterizada principalmente por la Ilustración, que era, que dentro de los fundamentos de la Ilustración está el tema de lograr alcanzar la razón a través de la ciencia, a través de la investigación. Por eso era tan importante el reconocimiento del territorio, las exploraciones y las investigaciones. Y muchas personas de Europa, muchos, podríamos decir, naturalistas, exploradores, geógrafos, van a ver una oportunidad en nuestro continente. América era un territorio que se estaba empezando a formar, Europa ya estaba todo, ya estaba todo explorado, se conocía todo sin ningún problema, pero estos territorios que estaban indómitos, que todavía no se conocían, eran la oportunidad perfecta para que científicos que querían armarse de renombre o que querían llevar a cabo investigaciones pudiesen hacerlo. Y eso es lo que va a traer que muchos intelectuales europeos lleguen a nuestro país durante el siglo XIX, motivados para llevar a cabo estas investigaciones y de esa forma contribuir al conocimiento de la humanidad. Caracterice cómo fueron los primeros censos en nuestro país y para qué eran utilizados. Los primeros censos, como nosotros hemos visto las clases y ustedes leyeron en la guía, no eran muy confiables porque costaba mucho llevar la estadística. Piensen que estamos hablando de cálculos complejos que se hacían solamente con lápiz y papel. Si el día de hoy nosotros nos equivocamos a veces cuando usamos incluso la calculadora, imagínense lo difícil que era hacer estos cálculos solamente tajando, escribiendo. Había un margen de error muy grande. Pese a que existía este margen de error y que los datos no eran 100% confiables, nos permitía tener una fotografía de la distribución y las características de la población. Si bien no era una fotografía en HD, como sería el día de hoy con los datos estadísticos que podemos procesar, sí era una fotografía borrosa, pero era la primera imagen que nos permitía tener una idea de cómo estaba distribuida la población a lo largo y ancho de Chile, y de esa forma el Estado podía saber dónde tenían que invertir quizás más dinero para ir aumentando la presencia de ciudadanos chilenos. ¿Cierto? Y estos censos, como lo hemos conversado ya, permitían tomar decisiones. Si yo sé dónde hay más población, las características de esta me permite saber que, por ejemplo, quizás tenga que instalar un colegio en los Altos del Laja porque existe una población muy joven y en lugar de desplazarse dentro de la ciudad, quizás sería una buena idea que existiera un colegio y de esa forma las personas no tendrían que gastar dinero en furgones, por ejemplo, o no tendrían que desplazarse hacia el centro de la ciudad. ¿Quién fundó la Universidad de Chile y quién era en ese momento? La Universidad de Chile nace de la transformación de la Universidad de San Felipe en el año 1843. El primer rector fue don Andrés Bello, quien también participó de la redacción de nuestro Código Civil, que hasta el día de hoy se toma como ejemplo a nivel mundial. El Código Civil lo que establece en el fondo son los comportamientos que tiene que tener la población, ¿ya? Andrés Bello, quien era cierto de origen venezolano, también el caballero que está en el billete de 20.000 pesos, debido a su importancia es que él se toma como alguien para que aparezca en el billete de mayor denominación en Chile. Y también nos sirve esto para comprender la importancia que tienen los migrantes en la construcción de un país. Es el mismo que pasa en Estados Unidos. El presidente actual, por ejemplo, Donald Trump, habla en contra de los migrantes, que la migración es mala, que solamente trae pobreza a Estados Unidos, etc. Él es descendiente de migrantes. Y así casi el 80% de la población estadounidense desciende de gente que emigró desde Europa o desde otros lugares del mundo. Por lo tanto, es una contradicción caminante decir eso. Hay que considerar que cada persona que llega al país va a contribuir de cierta forma con el desarrollo cultural y económico del país al cual llega. Más de 13 años en el país llevó Andrés Bello, ¿cierto? Cuando se inauguró la Universidad de Chile en el año 1843, y ahí asistió Manuel Bulnes, quien era el presidente de la época.
¿Con qué objetivo el Estado contrató a científicos extranjeros para que trabajaran en nuestro país? La finalidad que tenía esto era para hacer un reconocimiento exacto de las riquezas que tiene nuestro suelo, nuestra fauna, nuestra flora, y también para conocer la geografía que tiene nuestro país. Acuérdense cuando nosotros hablábamos del tema de la ocupación de Magallanes, por ejemplo, primero se va a instalar el Fuerte Bulnes, que tenía como finalidad reconocer el territorio y encontrar el lugar para la mejor ubicación de una futura ciudad. Por eso es que 6 años después de que se instala el Fuerte Bulnes, se va a crear la ciudad, se va a fundar la ciudad de Punta Arenas. En primera instancia necesito hacer un reconocimiento del territorio y después yo voy a poder decidir en qué lugar puedo construir una ciudad determinada. Si esto lo llevan a un juego, por ejemplo, si ustedes están jugando Minecraft y quieren construir una ciudad, por ejemplo, no la van a construir en la mitad del mar ni en la punta de un cerro, probablemente busquen una zona que sea más plana, que esté cercana a un río, y así también funciona en la vida real. Cuando se va a instalar una ciudad, se tiene que buscar que tenga acceso a una fuente de agua dulce, es decir, que no sea agua salada, por ejemplo, un río, un lago, que permita abastecer a la población. También que tenga buena conectividad, y en la época Punta Arenas se instala en un lugar en el cual el mar es muy tranquilo, por lo tanto los barcos podían llegar y desembarcar sin problema para traer abastecimiento y personas a la ciudad. El día de hoy, la finalidad era que fuésemos revisando la guía, por lo que les decía al comienzo. El día jueves 9 de julio ya les va a corresponder rendir la evaluación de historia, la evaluación formativa, que se hace a través de un formulario en internet. Por eso es que el día de hoy estamos revisando esta guía, ya que el día martes nosotros vamos a hacer un repaso de toda la materia que entraría en esta evaluación. Por lo tanto, es importante que ustedes asistan a la sesión del próximo martes, ¿ya? Del martes 6 de julio. Y el próximo viernes no tendríamos esta clase de historia porque ese día ustedes van a tener que rendir una evaluación de otra asignatura. Así que necesitan tener ese tiempo disponible. No sé si tienen alguna consulta sobre la revisión de la guía o sobre la fecha de la evaluación. Las fechas de la otra asignatura no se nos ha entregado todavía, ¿ya? Solamente manejo la fecha de historia. Pero su profesora jefe debería comunicársela a más tardar el día lunes. Pero por lo que tengo entendido, el día jueves corresponde a historia, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta sobre los temas tratados hasta este momento o algo que quieran agregar. No, ¿No? No. ¿Estamos claros No. con la revisión de la guía, cierto? Profesor, ¿Sí? la prueba va a ser de la última guía de junio y julio, ¿cierto? Sí, de las últimas 2 guías que han trabajado, Ah, del 15 de junio en adelante. ¿y la guía hay que enviarlas o no? Ah, no, acuérdense que las guías las tienen que ir ustedes guardando en su carpeta, y esta carpeta se les va a pedir cuando ya pase el periodo de suspensión de clases presenciales. Ahí se va a revisar. Lo que importa es que ustedes vayan juntando la evidencia de su trabajo, que en esta carpeta tengan su guía y también la corrección de ella. Ok, En el caso de las evaluaciones, si es que ustedes las rinden a través de internet, no es necesario que guarden un registro de eso, porque ustedes al hacer la prueba por internet, nos queda a nosotros el registro de que la hicieron. Si la hacen en papel, que tienen mala conectividad, por ejemplo, ahí sí sería necesario que la adjuntaran a su carpeta de evaluación. No sé si tienen alguna otra consulta.